Hola hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios porque esta mañana nos permite nuevamente estar aquí en este estudio número 6 de la liturgia. El tema de este día es características del culto cristiano. Tenemos como base bíblica el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos 1 al 24, que dice así: Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Señor, en esta mañana queremos pedirte que la dirección de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestro pensamiento. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de edificación para nuestras vidas y para toda la iglesia. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, como texto clave tenemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es muy importante tomar en cuenta aspectos básicos para elaborar un orden de culto, evitando la superficialidad al organizarlo y valorar la necesidad de la dirección del Espíritu Santo. La calidad de un culto no depende de la cantidad de recursos que una iglesia posea, ni de la belleza del templo, ni de la preparación académica de sus miembros, sino del temor profundo que se tenga en las cosas de Dios. Es muy común que cuando se familiariza uno tanto con las cosas que tienen que ver con la adoración, se tienda a perder la reverencia,
y el respeto a los trabajos sagrados. Una trampa maligna. La mejor manera de evitar caer en esa trampa que la rutina nos tiende es recordando a quién servimos y manteniendo siempre ese temor. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un joven y consagrado músico chiapaneco se encontraba tocando un acordeón y cantando un himno que él había compuesto. El pastor al oírlo se entusiasmó y le dijo: hermano, cante ese himno el próximo domingo. El músico le dijo: todavía no siento que me sale muy bien. El pastor insistió diciéndole: hermanito, no se preocupe por eso, el Señor se lo acepta así. Y el joven hermano aquel le contestó: precisamente, porque es para mi Señor, quiero darle lo mejor y no música inconclusa. Como primer punto tenemos que un culto a Dios es un culto dirigido por el Espíritu Santo. Cuando los presbiterianos hacemos la oración de invocación, reconocemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no está bajo nuestras órdenes. No podemos nosotros manipularlos. Y que solo Él puede hacer acepto nuestro culto a Dios. Que solo a través de Él se aplica el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y solo Él puede hacer entendible a nosotros su palabra. El Señor dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir en verdad? ¿Qué es verdad? Las características de la verdad son varias. Es universal. Lo que es verdad aquí también será verdad allá. Lo que es verdad para Dios es verdad para mí y para ti. Es inmutable. Lo que es verdad hoy fue verdad ayer y será verdad mañana. Es una sola, con la cual se requiere decir que la verdad no se contradice de un lugar a otro. Produce bien. Conocer a Dios y toda verdad revelada por Él trae beneficios a todos. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También Juan 14:6 dice, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Como segundo punto, hablamos un poco de la reverencia y la humildad. De acuerdo a los pasajes bíblicos, pregúntese usted mismo. Al leer los siguientes pasajes de la Escritura, veremos el concepto que tenían los judíos del lugar de Dios. Génesis 28, 16 y 17 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob reconoció la presencia de Dios y tuvo miedo. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos del 12 al 66, no lo vamos a leer todo, pero les invito a que en su casa lo busquen y en algún momento que tengan puedan leerlo. Primero de Reyes 8, del 12 al 66. Nos habla del día de la dedicación del templo que Salomón construyó. Y en este pasaje encontramos un sinnúmero de conceptos que tenían del templo de Dios. Ahí, en el templo, los judíos encontraban palabra segura, fidelidad de Dios, promesas divinas, providencia protectora, misericordia, justicia divina, perdón de pecados, el camino correcto, enseñanza, temor a Dios, brazo y mano divina, conocimiento, adoración universal, protección divina, sinceridad, compasión humana,
bendiciones, certezas consoladoras, constancia divina, presencia divina, estatutos, caminos divinos, comunión divina, ordenanzas, exhortaciones, obediencia, perfección, liberalidad. Aprendían a dar generosamente, encontraban la bondad de Dios, honrar a los gobernantes y el gozo espiritual, entre otras cosas. También en el Salmo 5, versículo 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. En este pasaje encontramos que también tenían amor por la casa de Dios y que asistían al santuario para hacer culto a nuestro Dios, para hacer el servicio de la adoración. Habla del deseo profundo de adorar a Dios y tener un temor reverente. En Isaías 6, del 1 al 6, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Este pasaje nos habla de una visión celestial, de una exaltación a Dios, del trono de Dios, de la reverencia hacia Dios, de dar gloria a Dios, de la santidad de Dios, de la autocondenación, de la humillación del ser humano, de la humildad de los líderes, del pecado universal, de Dios como Rey y de ver a Dios, así como de la purificación, confesión y perdón de pecados. ¿Cuál es la diferencia entre reverencia y fidelidad? ¿Qué significa reverencia? Bueno, yo encontré que significa inclinación hacia adelante de la parte superior del cuerpo que se hace en señal de reposo. ¿Qué significa frialdad? Bueno, pues una cualidad o estado de frío, la frialdad del ambiente. También es una indiferencia, falta total de interés, entusiasmo y afecto, así como falta de capacidad para impresionarse o emocionarse que muestra una persona. ¿Por qué hablar de reverencia y frialdad? Porque, hermanos, muchas veces dirigimos los cultos con confusión. Creemos que ser reverentes es estar así. Ahora vamos a entonar el himno número tal. Ahora vamos a hacer esto. Y eso no es reverencia, hermanos. ¿Sí? Porque uno puede decir amablemente: hermanos, ahora vamos a entonar el himno número 310. Ahora, hermanos, tendremos la oración de confesión y tener un rostro diferente, vernos amables. Reverencia significa solemnidad, respeto o admiración que siente una persona hacia alguien o algo. Esto no quiere decir que debemos estar con unas caras como de enojados o, como dicen por ahí, de limón agrio. Podemos tener una cara de amabilidad, una sonrisa de gozo al saber que conducimos al pueblo a una adoración hacia Dios. Debemos entrar con humildad porque todos entramos en condición de pecadores.
Humildad porque reconocemos la grandeza de Dios y su misericordia al perdonarnos nuestros pecados y hacerlos hijos suyos, y de esa manera podemos reconocer nuestra pequeñez. Por esto debemos estar muy agradecidos a Dios y mostrar siempre con una sonrisa esa gratitud. Hablemos más del gozo, de la alegría y del entusiasmo que debe de haber en el culto. El culto debe ser emocionante, no emocionalista. El ser humano no solo es intelecto, también es sentimiento. Y en el culto uno puede sentir deseos de reír, de llorar, de cantar, de orar con ánimo y con entendimiento. Veamos los siguientes pasajes bíblicos, como el Salmo 42:4, que dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. En el Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el Salmo 122:1 que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El culto es celebración. En sus casas pueden leer los siguientes pasajes: Éxodo 14, 19-31 al 15:1, o en Jueces 4, del 13 al 24, al 5:1 y Salmo 100. Sin embargo, también podemos ver que en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El Evangelio de Lucas 19:37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como cuarto punto, tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden. Génesis 1:1 y 2 y primera carta de los Corintios 14:40 nos los dicen muy claramente. Recordemos que también debemos encontrar modelos litúrgicos como Isaías 6 que nos dan pauta para nuestros órdenes de culto. Recordemos que nos invita a planear nuestras actividades, según Lucas 14:28-32. Hermanos, debemos tener cuidado de no obstaculizar la acción del Espíritu Santo, de dar espacio y ser sensibles a su presencia. El culto no debe salir como nosotros deseamos, sino como el Señor desea ser adorado. Muchas veces hacemos un orden de culto sin tener una idea de lo que el pastor va a predicar. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues vamos a meter el himno que más nos gusta, ¿no? Y vamos a meter este himno y vamos a... ¡ay, la lectura fulana y tal, que también me gusta mucho! Y no, hermanos, la elaboración de un culto no es así. No es correcto. No es lo bíblico. El culto no debe salir como nosotros deseamos. Dice que sino como el Señor desea ser adorado. Otras características del culto es que éste debe proporcionar la participación de los congregantes, su compañerismo y edificación. Y otra de las características es que debe de ir en orden progresivo. Como conclusión, evitemos criticar nuestros cultos, porque lo hacemos todos, hermanos, y todos somos responsables. Veamos una vez más qué nos falta y qué podemos hacer, cómo enriquecer nuestros cultos a nuestro Dios. Dios añada bendición a su palabra.